Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es Pablo Antonio Castillo Hernández y soy estudiante de quinto año de licenciatura en Administración de Empresas de la Cátedra de Administración de Personal 3. Este día les hablaré un poco acerca de lo que es la ley del teletrabajo. En primera instancia, les hablaré acerca de qué es el teletrabajo. Bien, el teletrabajo es un modelo laboral en donde los empleados realizan sus funciones desde su casa. Y aquí utilizan, ¿verdad?, las tecnologías de la información, las TIC, en su máxima expresión. Y quizás esta es una necesidad que tuvieron que implementar las instituciones públicas y privadas debido a la nueva forma de trabajo no presencial. Y es aquí donde utilizaron, ¿verdad?, y utilizan las herramientas tecnológicas que actualmente son muy necesarias para poder desarrollar estas actividades, ya sea en un centro de trabajo o ya sea desde el domicilio del trabajador. Mencionar de que este teletrabajo ayuda de gran forma al empleado, porque él puede hacer su tiempo, es decir, no está expuesto, no está sumiso a un horario laboral rígido, sino que él puede hacer su horario laboral. Entonces puede dedicarle tiempo a su familia y al trabajo, es decir, puede sobrellevar ambas cosas. Quizás esto es lo más importante. Bien, y la pregunta número 2, ¿cuál es el objeto de esta ley? El objeto es implementar acciones que promuevan el uso de las tecnologías de la información. Es importante mencionar de que aquí se le da la oportunidad al empleado de que éste pueda hacer su propio horario laboral. Se le da la oportunidad al empleado de que éste no tenga que ir hasta el domicilio donde está la empresa o que esté expuesto directamente a un horario de 7 a 8 a 4 de la tarde, sino que él, siempre y cuando sea productivo, puede trabajar desde su casa. Entonces el objeto de esta ley es precisamente eso, darle la oportunidad al empleado de que pueda hacer su horario de trabajo y que a partir de ahí aumente su productividad. Como tercera pregunta tenemos: ¿el teletrabajo puede ser impuesto por el patrón? No, el teletrabajo debe de ser algo voluntario por la persona que decida trabajar bajo esta modalidad. Es importante mencionar de que para que se llegue a este acuerdo, como bien lo dice acuerdo, ambas partes deben de estar de acuerdo en trabajar mediante el teletrabajo. No se le puede imponer a un trabajador de que lo haga de esa forma. No está establecido en el Código de Trabajo. Es decir, no se le puede obligar en sí a este trabajador. A menos, ¿verdad?, a menos de que se haya indicado en el contrato que ambas partes estuvieron de acuerdo en que así se tenía que hacer, en que desde cuando firmaron el contrato decía explícitamente de que se iba a trabajar bajo esta modalidad y el trabajador ya no quiera trabajar bajo esta modalidad, entonces el patrón no tiene la potestad de poder imponerle al trabajador y decirle: debes de trabajar bajo esta modalidad porque está firmado en tu contrato. De lo contrario, no, se deben de poner de acuerdo ambas partes. Esta ley modifica el Código de Trabajo. No la modifica en sí, porque el teletrabajo se regula, es decir, es una ley especial, es una ley totalmente aparte, en la cual no se modifica el Código de Trabajo. Sin embargo, en el contrato se establecen las condiciones mínimas que se fija en el mismo, en el que se incluye todo lo relacionado con horarios y jornadas laborales. Eso sí, pero lo demás de modificar el Código de Trabajo, no, porque es una ley totalmente aparte. ¿Qué es un telecentro? Bien, un telecentro es el espacio físico, ¿verdad?, que sirve para trabajar de una forma diferente, lo que permite, ¿verdad?, que el empleado o que el empleador desarrollar su empresa apoyado de un sistema
informático completamente diseñado para ser utilizado por los teletrabajadores, para que estos puedan realizar sus funciones laborales ahí con éxito. Y mencionar algo bien importante, que los telecentros son espacios que normalmente están súper equipados con computadoras, conexión a internet, para que los trabajadores tengan una señal Wi-Fi o tengan, digamos, las herramientas e insumos necesarios para que ellos puedan desempeñar de mejor manera su trabajo, recordando de que en el teletrabajo lo más importante o lo esencial es tener computadora y tener conexión a internet. Por lo tanto, mediante este telecentro se les dota a los trabajadores de estas herramientas esenciales para que puedan ejecutar su trabajo. Ahora bien, ¿debe contar la empresa? La pregunta se inicia. ¿Debe contar la empresa con una política sobre el teletrabajo? Yo considero de que es muy importante de que las empresas cuenten con políticas de teletrabajo, porque esto del teletrabajo ayuda de gran manera en cómo los empleados pueden afrontar el trabajo, recordando de que muchos empleados quizás vienen desde lugares muy remotos. Muchos empleados quizás se les dificulta muchísimo el trasladarse hacia su trabajo, y pudiendo hacer el trabajo desde su casa y obteniendo la misma productividad, es decir, el mismo resultado o aún mayor el resultado, ¿por qué no implementar? ¿Por qué no contar con políticas sobre el teletrabajo? Políticas que digan estrictamente tantas personas en la empresa van a trabajar mediante el teletrabajo, que sea como un tipo de requisito, y que además a estas personas tengan sus propias políticas. Es decir, a tal hora pueden mandar sus trabajos, van a trabajar ciertos días, y entonces todas estas políticas vendrían a ayudar de una u otra forma a los trabajadores y se vería reflejado en su productividad. Ahora les hablaré un poquito acerca de cuáles son las diferentes categorías que se pueden dar en el teletrabajo. Bueno, las categorías son varias. Entre las principales, el teletrabajo autónomo. El teletrabajo autónomo. Se realiza desde el domicilio de la persona, utilizando las nuevas tecnologías que implican las diferentes formas de desempeño por parte del trabajador. Es decir, el teletrabajo autónomo es que el trabajador no necesita que la empresa le dote de conexión a internet, de computadora, sino que él desde su casa lo puede realizar con sus propios equipos y con su propia conexión a internet. Ahora bien, está también lo que es los trabajadores móviles. Estos son, ¿verdad?, los que tienen un lugar fijo para prestar sus servicios y casi nunca van a la empresa. Estos realizan sus trabajos desde espacios como los cibercafés, hoteles, pero siempre lo hacen bajo la modalidad virtual. Tal vez no tienen quizás, digamos, algo fijo, sino que ellos se andan movilizando de un lugar a otro para prestar sus servicios a diferentes comunidades, a diferentes tipos de clientes. Entonces es por eso que ellos se desplazan continuamente. También están los suplementarios, son aquellos trabajadores que laboran ciertos días a la semana bajo la modalidad remota, pero que en ocasiones lo hacen de forma presencial en la empresa. Es decir, estos trabajadores trabajan 3-4 días a la semana, pero en ocasiones estos trabajadores también tienen que ir a la empresa a presentarse allá y trabajar desde allá. Entonces, estos son los 3 tipos de categoría. Y ahora les voy a hablar acerca de la número 8, que es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo a distancia. Bien, la diferencia es que, por ejemplo,
El teletrabajo se realiza desde el domicilio del trabajador, utilizando siempre, ¿verdad?, lo que son las tecnologías de la información, las TIC. Y aquí es importante mencionar de que el trabajador siempre se mantiene en contacto con la empresa, con sus supervisores o con sus superiores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en contacto, en constante comunicaciones, en constantes reuniones. Y es importante también mencionar de que aquí el trabajador siempre está como observado, como vigilado por sus superiores. Y el trabajo a distancia es cuando el empleado decide desde dónde puede realizar su trabajo. Mayormente, ¿verdad? Este no está siendo vigilado por sus jefes. ¿Por qué? Porque este se evalúa en base a objetivos. Los objetivos que se cumplen durante un determinado periodo de tiempo. Es completamente diferente. Es decir, uno no necesita estar, digamos, muy vigilado, muy sumiso a lo que es el jefe inmediato, porque él sabe de que él debe de cumplir con ciertos objetivos, y en base a esos objetivos también, en muchas ocasiones, en base a esos objetivos es la paga que se le da. Mientras que en el teletrabajo, ¿verdad?, siempre están como en constante comunicación e interacción con los jefes superiores. ¿Por qué? Porque ellos los están vigilando y ellos están al constante pendientes acerca de ellos, porque siempre les dicen qué hacer y qué no hacer. Bien, ahora les hablaré acerca de cuáles considera que son las formas de supervisión y control por parte de la jefatura al teletrabajo. Y aquí hay varios. Podría ser motorización, ¿verdad?, de la actividad mediante la implementación de dispositivos de control informático que ayuden, ¿verdad?, a la supervisión de los trabajadores. Y esto es que al encender su computadora, los trabajadores los están monitoreando, ¿verdad?, y saben lo que están haciendo en sus dispositivos, y a partir de ahí los superiores tienen un control y están supervisando a los trabajadores. También podría ser, ¿verdad?, con cámaras y micrófonos conectados a la computadora para tener quizás un mayor control y estar constantemente supervisando el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia. También podría ser establecimiento de indicadores, es decir, los famosos KPI, ¿verdad?, que son los que controlan el rendimiento de los trabajadores, para que estos puedan cumplir sus actividades de manera eficiente. También podría ser a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas, o también podrían hacer arrastrar el GPS, ¿verdad?, el teléfono móvil. Es decir, este listado podría de una u otra forma ayudar en la supervisión y control por parte de la jefatura a lo que es el teletrabajo. Y allí dependerá quizás en gran medida, dependiendo de la empresa. Muchas empresas tienen una forma de supervisar y controlar a sus trabajadores, otras tienen otra forma de supervisar y controlar a los trabajadores, pero al final buscan la que sea más efectiva y eficiente. Bien, ahora les hablaré acerca de la pregunta número 10. Y esta hace referencia a la gestión de riesgos en el teletrabajo. ¿Existen riesgos en el teletrabajo? ¿Existen? ¿Cuáles son? ¿Cómo se minimizan? En el teletrabajo siempre van a existir riesgos. Siempre, siempre. ¿Y cuáles quizás son los riesgos más latentes en el teletrabajo? Uno, que el trabajador no esté haciendo lo que debería. O sea, simplemente por el hecho de no tener un patrón o una jefatura visible, es decir, física, que lo esté monitoreando, ellos piensan que no deben de hacer su trabajo. Y esto es un riesgo para las empresas. Otro riesgo bien importante para los trabajadores es que les falle su internet en su lugar de residencia, ¿verdad? Porque al fallarle internet lo que implica es que dejarían de trabajar. También en muchas ocasiones hay un riesgo, y el riesgo es que haya una falta de coordinación entre el patrono y el empleado a la hora de realizar sus funciones. También podría ser el estado de ánimo
del trabajador podría verse afectado quizás por la soledad de estar en su casa. ¿Cómo minimizar este tipo? Primeramente, lo que debe hacer es tener un buen enlace, ¿verdad?, de información de las tareas a realizar. Tener en cuenta que si el internet falla en la zona, tener algo de reserva, por ejemplo un modem o algo de reserva que ayude a suplir la falta de internet en su momento. En cuanto al ambiente laboral del teletrabajador, generar, ¿verdad?, políticas que ayuden a mantener la armonía entre el trabajador y el patrono para que no se sienta solo, entre el trabajador y también sus compañeros. Pueden hacerse constantemente tipo reuniones virtuales en Meet, en las diferentes otras aplicaciones que sirven para poder trabajar en grupo. Y ahora les hablaré cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que los trabajadores son un poco más eficientes y eficaces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pueden trabajar desde la comodidad de su casa sin necesidad de salir de sus hogares. Entonces son más eficientes porque no pierden el tiempo trasladándose hasta la oficina de trabajo, hasta el área donde les toca trabajar, ¿verdad? Y son más eficaces porque hacen lo que deberían de hacer. No andan como en las áreas de trabajo, allá en las empresas, donde van ellos, de que en muchas ocasiones hacen todo menos el trabajo. Se ahorran dinero los trabajadores también. ¿Por qué? Porque estarse trasladando desde su casa hasta su centro de trabajo, quieras o no, es egreso de dinero. También en cuanto al medio ambiente, reduce la contaminación ambiental porque hay mucho menos vehículos por parte de las personas. Y quizás la ventaja más latente es que se le da al empleado la oportunidad de hacer sus horarios flexibles, es decir, no estar sumiso, vuelvo y recalco, no estar sumiso a un horario rígido de 7 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, sino que él puede hacer sus labores diarias en su casa, cuidar a su hijo, hacer el mantenimiento de su hogar y hacer su trabajo. Entonces esto, quieras o no, es una ventaja para los trabajadores, porque los motiva más y por lo tanto aumenta su productividad. ¿Cuáles son las desventajas? En muchas ocasiones la falta de comunicación en el personal, ¿verdad?, con los compañeros. Si hay alguna duda, es mucho más complicado poder solventarlo. Quizás menor identificación del trabajador con la empresa, porque al no poder compartir los espacios físicos con sus compañeros y no existir un ambiente laboral, provoca tal vez una cierta desvinculación por parte de la persona que está realizando su trabajo desde casa. Y quizás otro muy importante es que una desventaja es que tal vez en muchas ocasiones el trabajador el empleador no tiene una supervisión y un control directo de esta persona. ¿Cómo saber que esta persona está haciendo de verdad su trabajo? Entonces quizás en cuanto al patrón, esas son de las ventajas más latentes, ¿verdad?, en la supervisión y el control de estos trabajadores, que en muchas ocasiones se les dificulta un poco. Ahora bien, la pregunta número 2. Analizando al teletrabajador por tener la ventaja de trabajar desde su casa, renuncia a derechos como la seguridad social, que ya que estará en su casa. Yo considero de que no renuncia a la seguridad social, al derecho social. ¿Por qué? Porque en el artículo 11, en el apartado de la igualdad de derechos, establece que las personas que ejercen su trabajo bajo la modalidad virtual tienen las mismas oportunidades de gozar de sus derechos laborales sin que nadie se los violente. Es decir, no por el hecho de que están trabajando desde su casa, significa de que las personas no tienen derecho como la seguridad social. Esta seguridad social es algo que por ley les pertenece. Por lo tanto, el hecho o las diferentes modalidades que existen para trabajar, en ninguno
de esas modalidades dice, si vos trabajas bajo esta modalidad vas a perder tu derecho, como le es la seguridad social, en ninguno, porque la seguridad social es un derecho de los trabajadores. Y ahora vamos a hablar acerca de la pregunta 13. ¿Debe el patrón pagar algún rubro adicional al teletrabajador? Considero que sí, tal vez en determinados casos, ¿verdad? Por ejemplo, si el trabajador utiliza su equipo informático, el patrón no está en la obligación, ¿verdad?, de poder reconocerle la depreciación del equipo informático, de poder también proporcionarle internet, porque este ya es un gasto aparte. Y por ejemplo, la depreciación del equipo informático es algo que podría dársele fácilmente al trabajador, como que si estuviera en la oficina, recordando, ¿verdad?, de que en las oficinas el equipo informático se deprecia. Entonces podría pasarse esa depreciación al equipo informático del trabajador. También, ¿verdad?, lo que es el internet que venía mencionando. Además, creo que ambas partes podrían convenir un monto por concepto de energía eléctrica también, porque lo que pasa es que al trabajar bajo esta modalidad la energía eléctrica sale un poco más elevada, ¿verdad? Y también en caso de que el trabajador realice horas extras, deberá el patrono cancelarle igual al trabajador que a un trabajador presencial. Es decir, debe también pagarle sus horas extras si en un dado momento el trabajador hace horas extras. Y como pregunta 14, ¿qué es el contrato de teletrabajo? ¿Qué es? Recordando, ¿verdad?, de que el contrato de teletrabajo es un contrato muy diferente al que normalmente estamos acostumbrados nosotros como trabajadores, ¿verdad? Normalmente estamos acostumbrados a firmar otro tipo de contrato. Y quizás las responsabilidades son mucho más diferentes. ¿Por qué? Porque una, no necesitas estar yendo a lo que es la empresa cotidianamente, de 7 a 4 de la tarde, por ejemplo, sino que podés hacerlo desde tu casa. Entonces ahí se ve la diferencia, una de las principales diferencias en el contrato. Y es importante mencionar de que en este contrato de teletrabajo, ambas partes deben estar sujetas a lo establecido por la ley, es decir, todo lo referente a la ley o lo que rige la ley en un contrato normal lo rige también en un contrato de teletrabajo. En muchas ocasiones este contrato de teletrabajo es un documento anexo al contrato laboral. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también los trabajadores ya han firmado un contrato laboral en la empresa y lo han firmado quizás para trabajar de manera normal, es decir, presencial en la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando quieren pasarse al teletrabajo, entonces es un documento anexo al contrato de trabajo que incorpora, ¿verdad?, lo que son las especificaciones en que operará el trabajador y la empresa, ¿verdad? Bajo qué modalidad, bajo cómo será el proceso en lo que va a trabajar en la persona. Entonces es importante mencionar eso, que siempre en el contrato de teletrabajo van a regir las mismas leyes que rigen en un contrato normal. El número 15, ¿desde dónde se puede realizar el teletrabajo? ¿Desde dónde se puede realizar? Bien, el teletrabajo se puede realizar desde muchos lugares, ¿verdad? El teletrabajo se puede realizar desde los centros o telecentros que le llaman de trabajo. También desde el domicilio particular de la persona como un espacio común, ¿verdad? Como un coworking, ¿verdad?, o un café. Entonces, y esto quizás es lo importante o lo más beneficioso para el trabajador, que lo puede hacer desde cualquier parte, siempre y cuando tenga conexión a internet y siempre y cuando tenga un equipo informático, o si pudiera hacerlo desde su celular, pues mucho mejor. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad?, que el trabajador no necesita desplazarse hasta la oficina, sino que él puede definir en qué parte realizar su trabajo, siempre y cuando cumpla con los objetivos y metas que le han establecido mediante el contrato del teletrabajo. Él lo puede realizar donde él guste.
como mencionado anteriormente, puede ser los telecentros, que estos son los que proporciona la empresa desde el domicilio de su casa, desde algún café o en cualquier parte que se sienta cómodo. Como pregunta 16, ¿puede el patrono revocar el contrato de teletrabajo? Sí, sí puede hacerlo, siempre y cuando tenga un motivo y este sea justificado por el patrón. Lo cual debe comunicarse también al trabajador 10 días hábiles de anticipación. Es decir, que sí puede revocar el contrato del patrón. ¿Por qué? Porque si hay motivos que puedan justificar esta revocatoria, está bajo lo legal, está bajo las leyes. Entonces, por lo tanto, lo único que debería hacer el patrono es poder comunicarse al trabajador 10 días antes. Entonces, sí se puede revocar el contrato de teletrabajo. Ahora bien, como pregunta 17, ¿se puede contratar a alguien para que preste sus servicios solo por medio del teletrabajo? Sí, se puede. Nada más que se le debe de indicar, ¿verdad? En el contrato del teletrabajo. Por ejemplo, hay personas con discapacidades físicas, lo cual se le dificulta el transporte hacia la oficina o cualquier área de trabajo, ¿verdad? Y esta es una buena oportunidad para estas personas. Y media vez ellos puedan cumplir con el perfil solicitado, es una buena oportunidad para ellos. Y sí se puede contratar a alguien para que preste sus servicios solo por medio del teletrabajo, siempre y cuando la empresa lo necesite y el trabajador esté en la disposición de trabajar mediante la modalidad del teletrabajo. Se puede. Como número 18, si el trabajador actualmente no teletrabaja, se puede acordar incluir el teletrabajo a futuro. Sí, considero que sí, porque si el patrón y el trabajador están de acuerdo, se puede trabajar a futuro bajo esta modalidad del teletrabajo. Lo importante aquí es que haya un acuerdo mutuo, es decir, que ambas partes involucradas estén de acuerdo en poder trabajar mediante la modalidad del teletrabajo. Que la empresa o el patrono tenga la necesidad o tenga la urgencia de que una persona de su empresa pueda trabajar bajo esta modalidad y que le sea más eficiente y eficaz bajo esta modalidad, y que siempre y cuando haya un trabajador que tenga el deseo, el interés de poder trabajar bajo esta modalidad. Entonces, si ambas partes se ponen de acuerdo, sí se puede trabajar o se puede acordar que en un futuro se puede trabajar mediante lo que es el teletrabajo. Como pregunta 19, ¿en qué empresa se puede implementar? ¿En qué empresa? Bueno, realmente esto se puede implementar en todas las empresas, ya sea del sector público, ya sea del sector privado o ya sea mixto. Se puede implementar. Es importante también mencionar que esta modalidad del teletrabajo es común en empresas que ofrecen sus servicios como Microsoft, ¿verdad? Que es una compañía multinacional que viene de las tecnologías de la información. Ofrece sus servicios a todos los usuarios. No necesariamente los empleados están en una oficina, sino que en muchas ocasiones, y es bastante común en ellos, que los trabajadores se llevan su trabajo para sus casas. También he visto como programadores, de hecho, o unos programadores de Argentina estaban trabajando desde Qatar, viendo el mundial, viendo a Argentina en el mundial y trabajando desde allá. Entonces, y esas son las ventajas del teletrabajo. Ustedes se imaginen, estas personas cómo no estaban demotivadas viendo a su equipo favorito, a su selección favorita y trabajando. Entonces, quizás esto es de las oportunidades que tienen los trabajadores y por eso aumenta su productividad. Entonces, todas las empresas que siempre y cuando quieran implementar el teletrabajo pueden hacerlo.
siempre y cuando las empresas tengan la voluntad de querer implementar el teletrabajo, y siempre y cuando los trabajadores también tengan la disposición de poder acatar esta modalidad, se puede en cualquier empresa, sin importar su rubro, sin importar su giro, sin importar sea pública o sea privada, siempre se puede. Entonces hasta acá lo que es acerca de la ley del teletrabajo. Fue un gusto poder dirigirme hacia ustedes y espero les haya gustado el video.